Soy el doctor Enrique Majul, vengo con todo el tema de inteligencia artificial del año 2000 trabajando, cuando descubrí una publicación que hablaba de lo que eran redes neuronales en la detección de lo que serían patologías cardiovasculares y su evolución. Me llamó mucho la atención ese concepto y ahí empecé a buscar de qué se trataba y a trabajar con este tema. Intentamos también hacer varios trabajos y creo que hubo un gran cambio cuando en el año 2022, en noviembre, surge ChatGPT. La idea de estos episodios es justamente contarles de conceptos para que todos nos nivelemos en conceptos básicos de inteligencia artificial y también empezar después a utilizar herramientas. Vamos a comenzar hablando de conceptos de inteligencia artificial. Primero, en el impacto que ha tenido en la medicina, ha habido una evolución de lo que ha sido el enfoque predictivo y personalizado a un enfoque ya más que juegan los datos como que nos interesan para tomar decisiones. Entonces, esa avalancha de datos y cómo viene creciendo la salud, la inteligencia artificial le hace un gran aporte para que podamos trabajar con todo este tema. ¿Qué es la inteligencia artificial? La definamos primero. Cuando hablamos de inteligencia artificial, en un primer momento este concepto nace por el año 1950, cuando Alan Turing, un investigador, propone de que si había unas nuevas computadoras que empezaban a aparecer y esas computadoras eran entrenadas por alguien para resolver un problema, si teníamos dos problemas íbamos a necesitar dos computadoras y ser entrenadas por dos personas. Y eso era escalable. Entonces se planteó, ¿y si entrenamos un cerebro directamente? Entonces él hace eso en el año 50, esta publicación, y en el año 1956 se arma un taller que se llamó el taller de Dartmouth y ahí se acuña el concepto de inteligencia artificial. Ese concepto era que si nosotros hablábamos de una inteligencia humana y la iba a hacer a esta inteligencia una máquina, esta inteligencia que iba a hacer cosas humanas era artificial. Esto tuvo idas y venidas en todo este concepto, incluso se le llamó los inviernos de la inteligencia artificial. ¿Y qué pasaba? Iba más rápido el pensamiento, iba más rápido las cosas de querer hacer que las máquinas que había en esos momentos. Entonces, hasta el año 2000 fue bastante complicado desarrollar esto, entonces había pérdida de interés y se le llamó estos famosos inviernos. A partir del 2000 es cuando se empieza a trabajar mucho más, que ya en próximos episodios les voy a ir comentando. Algunos conceptos. Un concepto principal que es el Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Es una rama de inteligencia artificial que permite que los algoritmos aprendan de los datos. Ahí les voy a dar un ejemplo concreto. Si yo le quiero enseñar a una máquina que es un gato, le empiezo a mostrar fotos de perros, de gatos, de otros animales para que empiece a diferenciar y darse cuenta. Entonces, ese proceso de aprendizaje automático es lo que llamamos Machine Learning. Hay otro concepto que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo. Cuando hablamos del Deep Learning, sería una subrama del Machine Learning que utiliza otro tema que son las redes neuronales profundas. Esas redes neuronales profundas permiten que este aprendizaje pueda tener un grado de complejidad mayor. Dentro de esto, ¿en dónde se utiliza? Principalmente, por ejemplo, en los reconocimientos de imágenes, imágenes médicas, imágenes de anatomía patológica. Es muy representativo lo que es el Deep Learning. Las ventajas es que no solamente aprende a través de los datos, sino que termina también interpretando, más allá de lo que es la imagen, qué otras cosas o qué otras funciones pueden hacer. Va mucho más profundo. Esto sí necesita mucho más procesamiento de datos, requerimientos computacionales mayores, pero obviamente de que en salud es una de las bases del análisis de muchos de los procesos que nosotros utilizamos. Acá tienen un ejemplo que sería un Machine Learning con superpoderes. Mientras en el Machine Learning hablábamos de que uno miraba muchas fotos para diferenciar, acaba descubriendo otras cosas, más allá de la imagen.
Entonces, ese descubrimiento de las cosas termina en el deep learning sabiendo por sí mismo cómo es un gato. Es para que vayamos teniendo idea de qué nos estamos refiriendo. Y si vamos a un tercer concepto que quiero que todos nos nivelemos, es el concepto de redes neuronales. El concepto de redes neuronales es exactamente igual a un cerebro. Es este contacto que hay entre las neuronas y que de ahí, según lo que quisiéramos analizar, quisiéramos ver, es por donde van los canales de contacto que se van produciendo. Y las redes neuronales son la base del deep learning. Se utilizan para analizar patologías multifactoriales como insuficiencia cardíaca, como diabetes, y la verdad que funcionan como si fuera un cerebro chiquito en la computadora. Entonces, a partir de una imagen, interpreta, va toda esta conexión, esta comunicación dentro de la máquina y termina definiendo y diciendo, es un gato, por este análisis que hizo esta red neuronal. Las redes neuronales son las bases de lo que vamos a ver ahora, estos famosos LLM, los ChatGPT, Claude, Gemini y todo. Entonces, la base de esto, de cómo funciona, son a través de redes neuronales. Vamos a ir viendo las diferencias y cerrando este primer episodio. Mientras que el Machine Learning aprende a partir de los ejemplos y fija características, en el Deep Learning, en el aprendizaje profundo, no solamente que las sabe las características, sino que encuentra características. Volviendo lo del gato, por un lado lo diferencia por la imagen y acá también empieza a descubrir si tiene bigotes, cómo son las orejas, o sea, va mucho más profundo. Y si hablamos del rol de las redes neuronales, son la base del Deep Learning. Entonces, para que esto funcione, necesita este cerebro artificial, esta red neuronal. ¿Qué método vamos a utilizar según lo que queremos analizar? Y según la profundidad, según lo que nosotros quisiéramos hablar de la complejidad, vamos a utilizar uno u otro. Y les doy un ejemplo. En una unidad de terapia intensiva, el Machine Learning, por ejemplo, puede predecir deterioro respiratorio 6 horas antes en radiología. Si hablamos de Deep Learning, puede detectar en una tomografía los émbolos pulmonares, tiene mayor capacidad para dedicarse a esa interpretación. Y las redes neuronales, por ejemplo, estiman el riesgo quirúrgico combinando ecocardiograma, biomarcadores, etc. Entonces, todo esto después va interrelacionado cuando lo utilizamos, pero la utilización de uno u otro siempre va a depender, obviamente, de la complejidad y lo que queremos practicar en medicina. ¿Cómo cerramos este primer episodio? Conocer estos conceptos es la base para que sepamos de qué estamos hablando. En segundo lugar, hoy por hoy ya no es una ventaja saber inteligencia artificial, sino que es una necesidad conocer el tema de inteligencia artificial. Ya hoy vamos a ver de que se está metiendo cada vez más en todos los ámbitos, más allá del de la salud. Pero en el que nos interesa a nosotros es muy importante saber manejar esas herramientas, cómo manejarlas, familiarizarse con todo el vocabulario de esta inteligencia artificial, pero principalmente tomarlo como una herramienta de trabajo. Ya lo vamos a ver que estos algoritmos, no confundirlo después que vaya a ser un acompañante terapéutico, ninguna de esas cosas, sino herramientas para el trabajo diario que nosotros vamos haciendo. Y esto lleva también a una colaboración interdisciplinaria, siempre un trabajo entre lo que son los ingenieros, los médicos, pues vamos a ver cómo elegir qué herramientas. Pero este conocimiento hoy ya en este año significa de que aquel profesional que trabaje con estas herramientas probablemente tenga más ventajas en su actividad diaria por sus tiempos y por todo lo que va a realizar. Así que muchísimas gracias, cerramos este primer episodio y en el próximo nos vamos a meter ya en qué son estos LLM, cuáles son las herramientas que empezamos a conocer y empezar a desarrollar conceptos para pasar a la práctica.